melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Te damos a ti, Señor, confiamos en ti, Espíritu Santo. Desde el vientre fui escogida en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibida en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, vivos, libres. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, como una roca en amor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy
amiguito de Misión Kids, muy atentos porque viene algo especial para ti, así que dile a papá y a mamá que estén pendientes de ese mensaje especial a través de este video. Buen día a todo aquel que esté viendo este video. Dios te bendiga. Y hoy quiero hablar sobre el arca de Noé, que es una reflexión para tu vida y que está pasando hoy en día. Hablemos un poco sobre ello. Dijo Dios a Noé en Génesis capítulo 6 versículo 14, dice: hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca, calafatearás con brea y por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana harás al arca, y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás una puerta del arca a su lado y le pondrás piso bajo, segundo y tercero. Y dijo Dios a Noé también: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, según su especie. También de los animales que no son limpios, 7 parejas, macho y su hembra. De todas aves de los cielos, 7 parejas, macho y su hembra. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, macho y su hembra. Y entonces, hablemos sobre el arca. Noé duró haciendo el arca 120 años, duró mucho haciéndola. Y la gente que estaba en esa tierra, pues era muy mala. Y entonces no les dijo que se subieran a su arca, les dijo: métase en mi arca, va a llover, sálvate. Pero la gente no le creía, porque en esa tierra no había llovido. Y entonces Noé construyó mucho y se metió él, los animales y su familia. Su familia es él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y Dios cerró esa puerta, y cuando empezó a llover, es que la gente estaba: ¡abran la puerta! Pero no se pudo, ellos no podían. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mucha gente está anunciando en las calles que Cristo viene pronto, pero la gente no les cree, no les quiere creer. Pero yo te hago esa invitación, si es que lo quieres. Yo te hago esta invitación para que te salves, para que entres al reino de los cielos y que no seas terca como esa gente, como la gente de Noé. Repite conmigo esta oración: Padre Señor, te pido perdón por mis pecados, Señor. Quiero que limpies mi cuerpo y alma, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Y escríbeme en el libro de la vida, Señor. Y jamás lo borres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dios te bendiga. Abre tu corazón, porque en este momento viene la parte del mensaje que Dios tiene preparado para tu vida. Toma nota, reúnete en familia, porque hay algo especial para ti. Buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos.
Les pido y les ruego a Dios que cada uno de ustedes estén allí en sus hogares disfrutando de la paz que solo nuestro Señor Jesucristo puede dar. Como todos los domingos tenemos el mensaje de la palabra del Señor para todos nuestros hermanos. Aclarándoles que no estamos anunciando actividad fuera de la iglesia este domingo porque nos lo concedieron el domingo pasado por un permiso especial, pero ellos van a hacer algunas evaluaciones y de acuerdo a cómo haya sido el desarrollo de la conducta de los hermanos en ese servicio, depende de si nos dan nuevamente la oportunidad de estar en plazas, parques o sitios abiertos como estuvimos el domingo. Así que estén muy pendientes que si algo ocurre, pues estaremos informando a través de las redes en el tiempo que nos queda en estos días. Así que mis hermanos, como venimos hablando, hicimos un paréntesis el domingo, porque hemos venido hablando de una serie del libro de Apocalipsis, pero el domingo no, hicimos una serie por la celebración del Día del Niño. Lo celebramos acá en la iglesia, creo que fue una bendición, tanto para los niños como para los padres. Bueno ver la sonrisa, la alegría de los niños con sus cotilleones y cómo ellos se gozaron de que se les estuviese celebrando su día. El Señor dijo: dejad venir los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que hoy seguimos con nuestra serie de Apocalipsis y nos toca la iglesia de Esmirna y vamos al capítulo 2, versículo 8 al 11, que dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Empezamos a hablar de esta iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad muy grande, muy linda, muy bella, muy hermosa. Era una ciudad muy orgullosa. Para aquel entonces era el centro de educación cultural, uno de los más grandes de aquel imperio. Y se decía, o decían la gente, que ya era la gloria de Asia. Así que era una ciudad muy rica, era una ciudad comercial. Comerciaban mucho con la venta de vinos. Era una ciudad que tenía muchas riquezas y mucha grandeza en cuanto al desarrollo comercial. También sabemos por la historia que era una ciudad totalmente comprometida a la idolatría y a la adoración del emperador romano. Había sobre ello, o sobre esa ciudad, una famosa calle que se llamaba la calle Dorado. Y allí habían como 3 o 4 templos dedicados a varios dioses paganos como Apolo, Afrodita y Zeus y otros. Y el enfoque era más que todo sobre la adoración al emperador romano. Imagínense ustedes que en esa cultura, en ese desarrollo tan tremendo, tan complicado, se fundó una iglesia que era la iglesia de Esmirna. Así que cuán difícil debe haber sido para este pastor desarrollar su praxis ministerial en medio de toda esta situación que estaba ocurriendo en esa ciudad. Sin embargo, allí estaba la iglesia funcionando. Y entonces Jesús describe a esta iglesia de Esmirna y encontramos en el versículo 8 cuando entra la descripción. Y se le presenta así. Él dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor está hablando aquí no tanto de su carácter humano, sino de su carácter divino, y se está presentando como el último o el primero y el último, que son títulos que solo se le pueden dar al Supremo, al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos. Si usted lee Isaías 41:4 y algunas otras citas de Isaías, va a encontrar esto de que habla del primero y el último. Dice: yo soy Jehová y no hay ningún otro que se parezca a mí.
Así que se está identificando como el Dios que se presenta a esta iglesia, que es el único y verdadero Dios, que no hay otro como Él, no hay nadie que le imite, no hay nadie que se le parezca, y ese es el Dios que nosotros tenemos. Y luego dice que estuvo muerto y vivió. En Apocalipsis 1:18, Jesús escoge ese título original para Él presentarse. Así que dice, el que estuvo muerto. Alguna versión dice, el que estuvo muerto pero ha resucitado. Otra dice, el que estaba muerto pero ahora estoy vivo. Así se está presentando el Señor. Entonces, Esmirna es una iglesia que está sirviendo a un Señor resucitado, un Cristo victorioso, que tuvo victoria sobre la muerte. La muerte no le pudo contener y tampoco podrá contener al pueblo del Señor. La asociación con muerte y la final victoria de resurrección se menciona por toda esta carta. El nombre Esmirna viene de la palabra mirra, un perfume dulce usado para embalsamar cuerpos muertos. Y apropiado ese nombre de mirra porque esta fue una de las iglesias que mayor persecución sufrió por causa del testimonio y la predicación del Evangelio. Más adelante voy a hablar un poquito más acerca de eso. Pero siguiendo con el tema, Jesús conoce sobre los cristianos de Esmirna, o ¿qué conoce Jesús sobre los cristianos de Esmirna? En el versículo 9 dice, yo conozco tus obras. Y quiero, hermanos, enfocarme en esto. Quizás hablé un poco la semana pasada, pero quiero enfocarme en esa frase, yo conozco tus obras. Estamos muy preocupados a veces por lo que la gente dice de nosotros, qué opina, cómo nos conceptúa, qué dicen de lo que hacemos. Y debemos estar más interesados más bien en saber qué concepto, qué opinión tiene el Señor de nosotros. Así que aunque usted hace muchas cosas excepcionales y muchos sacrificios para Dios, que tal vez la gente en el entorno no los ve, no los nota, usted debe sentir satisfacción porque el Señor dice, yo conozco tus obras. Así que ve tu esfuerzo, ve tu esmero, ve todo lo que tú haces, tu sacrificio, tu trabajo, Él lo conoce. Y como Él conoce tus obras, Él un día te va a premiar por ese trabajo que tú estás desarrollando. Si conozco tus obras y si conozco tu tribulación, el Señor está diciendo, yo sé que ustedes son una iglesia sufrida, han pasado por un proceso tremendo, han tenido muchos problemas y también son pobres. ¿Y por qué eran pobres? Porque claro, en la situación que estaban viviendo, de ser perseguidos, quizás sus bienes eran confiscados, algunos eran despedidos de los trabajos y esa era causa de pobreza. Pero es importante saber, porque aquí entre un paréntesis se le dice, pero tú eres rico. Entonces, mis amados hermanos, no importan las carencias materiales que hayan, no importan los problemas sociales, no importa la escasez que hay en el mundo, sí, van a haber aflicciones, van a haber muchos problemas, la inflación que azota a todo el mundo también nos va a azotar a nosotros, porque no estamos fuera del mundo, estamos en este mundo, así que vamos a tener el problema de la carestía, el problema de la escasez de alimentos y todas estas cosas. Así que a veces nos vamos a sentir como que estamos pobres en lo material, pero lo importante es que le dice, tú eres pobre, pero hay un paréntesis donde dice, pero tú eres rico. Entonces lo importante, hermanos, es que podemos ser pobres en lo material, pero somos ricos en lo espiritual. Y si somos ricos en lo espiritual, somos acreedores de todas las cosas, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Así que nuestro empeño debe ser en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Y también le dice, y yo conozco que tú no soportas la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Así que Jesús sabía y conocía bien las obras que estaba realizando la iglesia de Éfeso. Él conoce nuestras pruebas en el sentido de que Él ve lo que nos pasa y en el sentido de que Él lo ha experimentado personalmente. En Hebreos 2:18 leemos, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Así que el mismo testimonio del Espíritu Santo de la vida de Jesús está hablando de todas las tentaciones y problemas que él tuvo cuando fue encarnado y caminó acá en esta tierra con nosotros para poder identificarse con el ser humano. Así que él atravesó por muchas situaciones, pero se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote, traspasó los cielos, dice la Biblia. Entonces él es poderoso para socorrer a los que somos tentados, porque él nos conoce, sabe nuestras aflicciones, sabe nuestras debilidades. Dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Y en esa confianza dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca en nuestras debilidades. Él no es indolente en cuanto a lo que nos pasa, sino que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego agrega el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que tenemos un sacerdote que está familiarizado con nosotros, que conoce nuestras debilidades y que está con los brazos abiertos para recibirnos en todo momento. Satanás a veces trata de meter en nosotros un complejo de culpabilidad para nosotros alejarnos de la presencia del Señor. Es cierto que a veces cometemos algunas fallas por algunas debilidades, pero cuando cometemos algún tipo de pecado así, la Biblia tiene una salida. Dice que abogados tenemos en Jesucristo el justo, y la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Así que tenemos que creer plenamente en el perdón que nos da el Señor. Entonces, hablando de esta iglesia, Esmirna, dice que eran pobres. Y uno se pregunta cómo en medio de una ciudad tan linda, tan hermosa, tan comercial, tan esplendorosa como era Esmirna, la iglesia estaba siendo pobre o era pobre. Entonces los cristianos allí eran pobres, dice, y la palabra usada para pobreza allí se utiliza de la peor manera. O sea, estos cristianos sufrían persecución porque fueron robados. Como dije anteriormente, perdieron su trabajo por causa del evangelio. Sus negocios quizás no eran aceptados, ellos tenían muchas situaciones, pero ellos seguían en pie predicando el evangelio de Jesucristo. Parece que ellos estaban viviendo algo de lo que dice Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, el hecho de que fueran expulsados de su trabajo, el hecho de que fueran truncados sus negocios, el hecho de que fueran despreciados, de que fueran subestimados, no los paralizaba a ellos. Como iglesia ellos seguían adelante, seguían haciendo la obra del Señor, sabiendo que su herencia estaba en los cielos. Y con esa confianza, con esa mirada puesta en el Señor, ellos seguían realizando su trabajo. Esa persecución económica era una razón importante porque para que los cristianos fueran pobres en Esmirna. Aún en el día de hoy hay esa forma común de persecución contra los cristianos. Entonces, hermanos, este mensaje de esta iglesia, que era para esa iglesia en el Asia, pero que es para la iglesia del Señor en todos los tiempos y que es para nosotros también como iglesia, debe alentarnos que en cualquier circunstancia no debemos retroceder, sino tenemos que mantenernos firmes y seguir adelante a caminar en las metas y en el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Tal vez en este momento la iglesia a nivel mundial también está experimentando un momento de pobreza porque nuestros miembros están quizás también desempleados, están metidos, encerrados en su casa por el problema del COVID-19. Y yo creo que tenemos una persecución, no voy a decir que de los gobiernos, no voy a decir que ningún otro ente, pero Satanás ha emprendido una persecución tremenda contra la iglesia. Y quizás algunos están diciendo cómo va a sobrevivir la iglesia
si no hay feligreses congregándose, si no hay la forma de recaudar las finanzas para seguir adelante. Pero permítame decirle, mi hermano, que la iglesia no es una empresa humana y material. La iglesia es una empresa celestial. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, Él les hizo una pregunta importante. Él le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno le dijeron, tú eres Elías, otro le dijeron, tú eres el profeta, o tú eres alguien que ha de venir. Entonces Pedro lo miró y le dijo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, plenamente feliz eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, allí se estaba conceptuando el principio y origen de la iglesia. Así que la institución de la iglesia no es una institución que nace acá en la tierra, es una institución que nace en el pensamiento de Dios en el cielo. Así que la iglesia se mueve de una forma sobrenatural. No importa que no venga el dinero, porque nosotros no dependemos ni del eco, ni del dólar, ni de ninguna moneda que sea sobresaliente en el mundo. Nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores, dependemos del que es dueño de la iglesia, y por eso seguimos adelante, porque nosotros estamos confiando y creyendo, y así como los creyentes de Esmirna se mantuvieron firmes y siguieron adelante proclamando el mensaje en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo, no nos vamos a detener. Sea en la calle, sea en la casa, sea en los hogares, sea en la familia, sea en cualquier momento, nosotros vamos a seguir proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo, porque aunque seamos probados, nada nos va a detener en el camino, porque con nosotros camina el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Le sigue diciendo el Señor en esta iglesia, conozco la blasfemia. Jesús conocía el abuso de que estos cristianos sufrían a manos de hombres religiosos, y dice los que decían ser judíos y no lo eran. Históricamente se nos dice que había una gran cantidad de judíos que eran hostiles en contra de los cristianos en Esmirna, pero esto nos dice que un verdadero judío es uno que confía en Dios y cree en Jesucristo. Filipenses 3:3 habla algo de eso. Otros podían ser judíos étnicamente, que todavía tienen su lugar delante de Dios, pero no son judíos espirituales delante de Dios. Trayendo esto a nuestros días y a la iglesia del Señor, estamos en días donde se está poniendo de manifiesto mucho la apostasía. Es decir, algunos han tomado camino desviado que se han ido muy lejos de lo que es la verdadera fe en el Señor. En nuestro trabajo luchar y pelear por la fe que fue dada una vez a los santos. Así que no todo lo que brilla es oro. Así que estamos viendo grupos religiosos, grupos entre comillas llamados cristianos, que están desarrollando una conducta que realmente no es la conducta acorde a los principios y valores establecidos en la palabra de Dios. Quieren meter costumbres equivocadas y raras dentro de nuestras iglesias. Pero rogamos a nuestro Dios que el Espíritu Santo nos mantenga alerta, que nuestros ojos sean ungidos con colirio para poder ver la verdad de Dios y poder mantenernos firmes en esos principios de Dios. Yo creo que los principios de Dios son negociables. Esas convicciones que tenemos en la palabra de Dios no podemos negociarlas, no podemos negociarla de ninguna manera. Creo que nosotros tenemos que mantener la santidad que Dios nos ha dado. Tenemos que mantenernos fieles. Entonces el Señor le dice a ellos, yo los conozco a ustedes. Yo sé que están en medio de esta aflicción. Mis amados hermanos, el Señor sabe el ataque que el enemigo ha desatado sobre nosotros en estos días. Tenemos esas comunidades de personas desviadas que con sus eslogans, con sus situaciones, están atacando a la familia, están atacando a nuestros niños, están atacando de cualquier manera. Y nosotros no estamos en contra de esa gente ni queremos eliminarle sus conceptos, pero tampoco podemos permitir que ellos nos obliguen a seguir las corrientes erróneas, equivocadas que ellos practican. Así que el Señor está pendiente de todo esto. Él no se ha olvidado de nosotros. Él nos conoce. Hay un personaje
que dijo lo siguiente: nadie conoce lo que yo sufrí, nadie conoce más que Cristo. Así que Él te conoce bien. Si estás sufriendo por la causa de Él te conoce. Ahora, ¿qué piensa Jesús de esta iglesia de Esmirna? Él dice, pero son ricos. Materialmente eran pobres, tenían muchas carencias, muchas situaciones, pero espiritualmente eran ricos. Cada circunstancia de afuera decía que los cristianos en Esmirna eran pobres. En contraste con los cristianos de la Odisea, ellos pensaron que eran ricos, pero eran realmente pobres espiritualmente. Así que la Odisea era una iglesia rica, pobre, pero Esmirna era una iglesia pobre, rica. ¿En cuál iglesia usted prefiere estar? Pues yo preferiría estar en la iglesia que es pobre pero que es rica. Y esto significa, hermano, que a veces cuando Dios nos da alguna bendición, muchos nos desviamos y ponemos nuestro enfoque y nuestra confianza en las cosas materiales. La prosperidad es buena y Dios la ha decretado para sus hijos, pero está mal cuando agarramos la prosperidad y hacemos de la prosperidad un Dios y estamos confiando solamente en ese Dios. Por eso yo le doy gracias al Señor que nosotros como iglesia hemos aprendido a transitar por diferentes caminos, y cuando llegó este momento de situación difícil, allí nos hemos mantenido, porque sabemos que la gracia de Dios está con nosotros y su gracia es suficiente para ayudarnos a salir adelante en todo este momento de dificultad. Así que las riquezas materiales se pueden a veces convertir en un obstáculo para el reino de Dios, porque nos desenfocan. A veces pensamos que todo podemos hacerlo con el dinero, pero no, el dinero produce toda la satisfacción que nosotros necesitamos. La mayor satisfacción que podemos tener es recibir en nuestras vidas la paz de Dios. No permitamos entonces que el dinero sea un obstáculo para nosotros acercarnos y estar plenamente en comunión con el Señor. A veces hay muchos que no pueden vencer ese obstáculo. En Marcos 10, 23 al 25 dice que Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora entiéndame bien, yo no estoy diciendo que es malo tener riqueza, no estoy diciendo que es malo tener dinero. Yo creo que es una bendición de Dios el poder tener dinero, el poder tener riqueza, porque si eso lo ponemos en las manos de Dios, podríamos ayudar a muchos de nuestros semejantes y contribuiríamos grandemente al avance de la obra misionera y de la iglesia en general. Lo que sí quiero dejar claro es que el problema es cuando nos enfocamos solamente en el dinero y entonces hacemos que el dinero sea nuestro Dios. Entonces, en vez de nosotros administrar y dominar el dinero, permitimos que el dinero se enseñoree de nosotros y Él sea el que nos domine. Entonces allí es donde tenemos que pararnos y volver a tomar, como dice por allí, el chivo, qué sé yo, por los cachos, o el toro por los cachos, y decir: no, yo tengo que ubicarme donde tiene que ser. El dinero es una herramienta para yo utilizarla y no para que Él me maneje a mí. Fíjese que cuando el Señor dijo esto, los discípulos se asombraron, pero Jesús le respondió y le dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Sí, las riquezas son buenas, le dije, pero nuestra confianza tiene que seguir estando en Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No hay nada malo con tener dinero. El problema es que el dinero muy pronto nos tiene a nosotros, y eso es lo que tenemos que evitar. La iglesia de Esmirna era rica en liderazgo. Uno de los pastores era Policarpo, que tiene una historia muy linda en las páginas de la iglesia. Él era uno de los discípulos del apóstol Juan. Sirvió en Esmirna hasta el año más o menos 155 después de Cristo, cuando él murió como mártir por la causa del evangelio. Ahora, ¿qué quiere Jesús que hagan los cristianos de Esmirna?
Él le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas, hermano, en nada lo que va a padecer. Sé que ahora muchos de ustedes que me están escuchando y otros que lograrán escuchar a través de donde llegue este medio, están asustados y diciendo, este estado de la pandemia, ¿hasta dónde va a durar? Algunos profetas dicen que hasta diciembre. Otros hablan de que seguirá el año que viene. Si usted se pone a pensar en la duración de eso, en las limitaciones que hay, en el encierro, en todas esas cosas, usted va a terminar con una depresión y va a terminar con problemas, porque usted se va a fijar tanto en esa situación que se le va a hacer un problema gigante y le va a quitar toda la visión de lo que usted ve. Y entonces cuando usted trate de ver a Dios, no lo va a poder ver porque está opacado por lo grande o lo gigante de ese problema. Pero si usted que me está escuchando hoy, usted escucha la palabra del Señor y usted tiene plena confianza en Dios, usted quite la mirada del COVID-19, quite la mirada de ese problema, aparte su mirada del temor, póngala en Dios, y cuando usted esté viendo a Dios, Dios es tan grande, Él es el Dios que llena todo el universo, que cuando usted lo contemple a Él, el problema se va a hacer miniatura ante Dios y se le va a olvidar y usted va a recobrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero a ellos les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me llama la atención porque estos 10 días, esta iglesia de Esmirna, que es mirra, y mirra es machacada para producir su aroma, sufrió 10 persecuciones tremendas. La primera persecución la sufrió con Domiciano, del 81 al 96 después de Cristo. Ahí fue cuando exiliaron a Juan a la isla de Patmos. Segunda persecución la tiene con Trajano, del 98 al 117 después de Cristo. Luego la tercera persecución la tiene con Marco Aurelio en el 161 al 180 después de Cristo. La cuarta la tiene con Severo, 193 al 211 después de Cristo. La quinta es con Massimino, 235 al 238 después de Cristo. Luego la tiene con Decio, 249 al 252 después de Cristo. Después viene la persecución de Valeriano, del 253 al 260. Viene Aureliano, del 270 al 275 después de Cristo, y la última persecución que tuvieron fue a mano de Diocleciano, del año 284 al 305 después de Cristo. Este Diocleciano se le consideró como el peor emperador de la historia romana y el mayor antagonista de la fe cristiana. Él condujo un violento intento para borrar la Biblia de sobre la faz de la tierra. Bajo su liderazgo, muchas ciudades romanas fueron quemadas en público la Biblia, la Sagrada Escritura. Durante el segundo y tercer siglo, esto era de persecución. Se dieron cientos y miles de cristianos que entraron al anfiteatro romano para que lo devoraran leones hambrientos, mientras miles de espectadores victoriaban y aplaudían el evento que ahí se estaba desarrollando. A muchos los crucificaron, a otros los forraron con pieles de animales y se lo arrojaron a perros salvajes que los torturaban hacia la muerte. Algunos los cubrieron con brea y les prendieron fuego para que sirvieran de antorcha. A otros los hervían y los quemaban en aceite caliente. Esto le pasó a Policarpo en la ciudad de Esmirna en el año 156 después de Cristo. Un historiador dedicado a la historia de la iglesia estimó que durante este periodo 5 millones de cristianos fueron martirizados por causa del testimonio de Jesucristo. Hermanos, cuando leo esta historia me conmueve y hay una lectura que viene al interior de mi alma y me dice que yo debo ser fiel a Dios, porque mi salvación, la gracia que he alcanzado de parte del Señor, aunque es una gracia gratuita, le costó a estos cristianos el sacrificio, le costó el martirio. Por eso esos cristianos de Esmirna fueron fieles hasta la muerte. Ellos sufrieron, hermano,
Así que la que tenemos nosotros es una leve tribulación de tiempo que pronto pasará. Mantengámonos fieles. Ellos no podían, ellos tuvieron que resistir ese ataque, porque Dios tenía un propósito en su sufrimiento y por eso se los permitió. Dios usa el sufrimiento para purificar nuestras vidas. Mis amados hermanos, yo no voy a decir lo que algunos están diciendo, que Dios fue el que envió el COVID-19 para santificar la iglesia del Señor, porque creo que Dios no va en contra de su naturaleza intrínseca, y Dios es amor, y un Dios lleno de amor, de misericordia, no va a criar algo para azotar a sus criaturas, para verlos sufrir. Esto es cierto que algún hombre influenciado por un poder satánico, por una mentalidad diabólica, creó esta situación que ahora se ha expandido por todo el mundo y que ha puesto a todas las personas en tribulación y que por ende ha afectado a la iglesia, porque la iglesia está en este mundo. Pero aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Así que nuestra confianza está en Dios. Y a pesar de todo esto, seguimos proclamando el nombre del Señor. Es cierto que algunos serán afectados por esta situación, pero usted y yo tenemos que mantener la confianza en Dios. Pero sí es cierto que esto ha contribuido para que nos acerquemos más a Dios, para que allá encerrados en casa, en ese tiempo libre, usted pueda tener más acercamiento a la voz de Dios, a su palabra. Usted pueda leer la palabra, usted pueda orar a Dios, pueda tener más plena comunión con Él y encargarse más de los negocios del reino de Dios. Así que mis estimados hermanos y amigos, este es el mensaje de Esmirna, una iglesia que sufrió, una iglesia que pasó por el martirio, pero que fue fiel hasta la muerte. El llamado es que seamos fieles. Si usted es fiel, Dios no puede negarse a sí mismo. Él va a permanecer fiel, Él nos va a librar, Él nos va a guardar. Pero usted y yo tenemos que ser obedientes a lo que dice su palabra. Tenemos que mantenernos apegados a sus principios. Y si nos mantenemos apegados, no importa la persecución, no importa lo que ocurra, no importa lo que venga, somos guardados, porque el Señor hará una barrera de protección alrededor de nuestras vidas. Así que mi amado hermano, séale fiel al Señor, manténgase fiel hasta la muerte y Dios le va a dar la corona de la vida. Allí donde usted está ahora, queremos hacer una oración. Estamos siendo ahora atemorizados por todas estas noticias que corren a diario, pero les he hablado que en medio de la persecución, de todas estas situaciones, podemos mantener la fe en Dios. Y yo quiero orar con usted para que el Espíritu Santo de Dios, que está aquí, está ya con usted, en su familia, pueda ser una barrera de protección alrededor de usted y de su familia. La sangre de Cristo tiene poder. Aunque algunos digan que no, yo sigo creyendo que la sangre de Cristo tiene poder. Y que la sangre de Cristo limpia el pecado. Y cuando el pecado es limpiado, si limpia el pecado, puede limpiar cualquier otro tipo de epidemia. No hay nada que se resista ante el poder de Dios. Y en esa fe oramos para que Dios cuide, Dios guarde su familia y haga ese cerco de protección. Así que cierre sus ojos, le invito a cerrar sus ojos. Si usted está con su esposa, con sus hijos, por favor tómense de la mano y vamos a hacer esta oración creyendo que Dios está allí, porque dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego ahora en ese instante por cada persona que ha escuchado este mensaje, cada uno que está allí frente al computador, frente al televisor, frente a cualquier medio donde están recibiendo esta palabra, tú puedes tocarle con tu Espíritu Santo. No solamente, Señor, reprendo al COVID-19, sino que reprendo a toda enfermedad en el nombre de Jesús. Pido que el poder de Jesucristo se active ahora en la vida de cada familia. Cualquier enfermedad que sea,
sea reprendida y echada fuera en el nombre de Jesús. Proclamo la sanidad para tu pueblo. Proclamo la bendición para ellos, para sus hijos, para sus nietos, para su familia, para todo su entorno, para toda esa casa. Ruego, Señor, que resplandezca la luz gloriosa de tu evangelio, que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste y que la gloria tuya se haga permanente en ellos. Ruego, Señor, que tú le des a ellos esperanza en medio de la debilidad, en medio de los temores. Tu Espíritu pueda venir para ayudarlos y fortalecerlos. Que en medio, Señor, de toda esta oscuridad y tiniebla resplandezca una luz, la luz de tu Espíritu que dice que no estamos solos, que no estamos oscuras, sino que estamos, Señor, delante de ti, y tú eres el que ilumina nuestro sendero, ilumina nuestras vidas. Tú traes paz a los hogares, tú traes paz hacia la familia. Así que, Señor, reprendemos el espíritu de temor, reprendemos el espíritu de miedo y declaramos que todas estas familias están cubiertas bajo la sangre poderosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que tú les guardas en el nombre de Jesús. Eso fue todo de Misión desde Casa. Gracias por estar allí conectados. Te invitamos a que el próximo domingo le des clic de nuevo a nuestro canal en YouTube. Recuerda, tenemos canal de SoundCloud. Igual búscanos a través de Ministerio Integral Sion. Te esperamos el próximo domingo. Dios te bendiga.